Bueno, hoy 19 de septiembre lo que hicimos fue una pequeña introducción, una brevísima introducción a la trigonometría. Y es que los temas que vamos a trabajar en geometría requieren algunos conceptos trigonométricos. Por ejemplo, hay algo que se llama el producto escalar entre vectores. El producto escalar requiere hablar de una función trigonométrica. También cuando hablemos de proyecciones, bueno, cuando hablemos de cónicas, todo eso requiere saber algo de trigonometría. Entonces, pues, eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, ustedes en grado décimo tienen la materia de matemáticas, se llama precisamente trigonometría. Y ahí sí que pues van a profundizar bastante. Este pequeño repaso, pues igual va a ser muy completo. Les va a ayudar mucho para décimo porque pues van a llegar ya con algunas bases. Entonces, empecemos hablando de medidas angulares. Las medidas angulares, nosotros vamos a trabajar con dos medidas angulares, las cuales son las que ustedes ya conocen, que son los grados, y otra nueva que la vamos a llamar radianes. Ese D y ese rad es porque así aparecen en las calculadoras. Entonces, para que lo tengan muy presente, en la calculadora aparece D y aparece rad. En la mayoría de las calculadoras yo les expliqué incluso cómo era la ruta. La ruta era mode, luego le hundían la tecla dos veces, ¿no? Mode dos veces, que es mode, y luego hundían uno para la parte de, ahí les dice la calculadora, o dos para la parte de rad. Nosotros, hay una tercera, ¿no? Un número 3 que aparece como grad. No se confundan, porque pues uno pensará que si estamos hablando de grados, entonces pues la calculadora debe decir gra, ¿cierto? Así como para radianes dice rad, pues uno pensaría que para grados. Pero resulta que eso está en inglés, entonces pues en inglés grados no es grad, sino que empieza así, la palabra empieza así. En radianes pues sí es lo mismo. Ese 3 que ustedes van a ver ahí, que aparece grad, eso es una medida pues, que uno no utiliza, que por ahí creo que los arquitectos a veces la usan, pero eso nosotros no lo vamos a utilizar. Entonces nosotros solo utilizamos el uno o el 2 el uno o el 2. Dependiendo de la calculadora, y, pues obviamente si usted tiene una calculadora diferente, pues no le va a servir esta opción, ¿no? Pero pues si usted tiene dudas con su calculadora, pues se puede acercar y me puede preguntar. Pero por el momento es así. ¿Cómo son los grados? Pues los grados son los de toda la vida, 10 grados, 45 grados, 180 grados, etcétera. No necesariamente es un entero, ¿no? Puede ser 25,3 grados, 108,4 grados, bueno, eso puede ser decimal, no hay ningún inconveniente con eso. Y los radianes, pues los radianes, muchachos, son unas medidas angulares que las vamos a tener en términos de pi. Entonces, para que lo tengamos muy presente, lo vamos a tener en términos de pi y se va a llamar pi radianes. Entonces, podemos tener pi radianes, podemos tener también una fracción que se llame 3 cuartos de pi radianes, 2 tercios de pi radianes, etcétera. Generalmente, en los libros, los radianes no se expresan de forma decimal. Sin embargo, miren que, por ejemplo, 3 cuartos es lo mismo que 0,75. O sea, digamos que 3 pi radianes, 3 pi radianes dividido 4 pues es lo mismo que 0,75 pi radianes. Pero resulta que es muy feo escribir radianes en términos decimales. Entonces siempre vamos a tratar, si podemos, de expresarlo como una fracción. Siempre que podamos, vamos a expresarlo como una fracción. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Entonces resulta que vamos a hacer aquí vamos a deducir una formulita o a deducir no. Yo les voy a pasar una formulita que me relaciona el arco de una circunferencia. ¿Qué es el arco? Recordemos lo que es el arco de una circunferencia. Un arco es, por ejemplo, este pedazo. Si ya se le vamos a llamar S, por ejemplo. ¿Sí? Miren que por acá tengo otro arco diferente, este que está aquí. ¿Sí? Que ese arco ya está en azul. Miren que el arco azul es mucho más grande que el arco amarillo. ¿Sí? Y a la misma vez, este arco naranja, pues es más grande también que el azul y que el amarillo.
Entonces, esos arcos se pueden relacionar, hay una fórmula que lo relaciona con, en términos del ángulo que forman. Por ejemplo, mire que R, este que está aquí, y este que está aquí, me forman un ángulo que se llama, le puse teta puntico, un puntico, ¿sí? Teta puntico. Por ejemplo, miremos el naranja. Bueno, aquí hay un error en el naranja. Venga, yo lo hago otra vez. El naranja empieza aquí y termina aquí, ¿sí o no? Y ese le vamos a llamar pues teta dos punticos. Y luego tenemos el giro completo, ¿no? Que es este que está aquí, el giro completo. Y le vamos a llamar pues teta tres punticos. Entonces observen de que a medida que el ángulo aumenta, pues vamos a obtener un ángulo diferente, ¿no? Un ángulo más grande. Entonces, pues por ejemplo, este que está aquí, puedo decir, este S, miren que ese S es mayor que el S amarillo, ¿sí? Y por ende también se cumple también que entonces, puedo decir, de que teta, en este caso le llamamos teta puntico también es mayor que quién, también es mayor que ese ángulo amarillo, ¿cierto? Que le llamé teta solito. Sin embargo, en toda esta circunferencia vamos a ver que R es constante. R es constante. ¿Listo? R es constante. Listo. ¿Qué fórmula me relaciona a mí esos tres elementos? Radio, arco y ángulo que generan digamos, los radios. Entonces, es esta formulita que está aquí. Esta formulita, ¿qué es lo que dice? Dice que si usted quiere conocer, o mejor dicho, que si usted, sí, que si usted quiere conocer el arco de la circunferencia y usted ya conoce el ángulo y conoce el radio, no es sino que lo multiplique y automáticamente obtiene el tamaño de ese arco. Esto es lo que me están diciendo ahí. Entonces, ahí le puse que la medida del arco, esta ecuación, lo que me da es la medida del arco de la circunferencia. Sí, obviamente, pues como podrán observar, depende de qué valores tenga esto, ¿no? Depende de teta y depende de R. Listo, entonces, no, esta formulita pues no nos interesa tanto, sino lo que yo puedo deducir de esta. Entonces, hagamos de cuenta que yo conozco, supongamos que yo conozco el radio y supongamos que yo conozco el arco, ¿sí? Entonces, no conozco a quién, no conozco el ángulo. Entonces, si yo lo despejo, miren que yo cómo puedo despejar al ángulo, pues simplemente como me está estorbando R, pues divida a este lado, acá está, dividamos por R, pero lo que hago en un lado lo tengo que hacer en el otro, entonces aquí también divido por R. Entonces, al dividir por R, se cancelan los R al lado derecho y me queda entonces que teta es igual a el arco sobre el radio. O sea que si usted conoce el arco de la circunferencia y conoce el radio de la circunferencia, usted automáticamente puede conocer a quién, puede conocer el ángulo que está formando ese radio con ese arco. Entonces, con esto yo voy a encontrar la manera de encontrar una forma de equivalencia entre los grados y los radianes. Con esta formulita que acabamos de hacer, lo vamos a hacer. Entonces, observen lo siguiente. Vamos a recordar de la geometría que el perímetro de una circunferencia es 2πr. Recuerden que el perímetro de la circunferencia, en este dibujo, el perímetro de la circunferencia es este. Es ese teta, tres punticos. ¿Por qué? Porque miren de que empieza, o mejor, termina donde empezó, ¿sí ven? Todo el giro completo de la circunferencia. Entonces, en este caso, la medida que genera toda la circunferencia, de cualquier circunferencia que usted quiera hacer, siempre va a ser esta fórmula, que es 2pi por r. Entonces, pues esto es equivalente a esta medida que está acá. O sea, en este caso, el perímetro de la circunferencia
es equivalente a yo hablar del arco, ¿sí o no? Arco completo en este caso, el arco completo de la circunferencia. Arco completo de la circunferencia. O sea, en otras palabras, según esta fórmula que yo tengo aquí, el perímetro de la circunferencia vendría siendo S, ¿sí? Porque recuerden que estamos hablando que ese es el arco. Y en este caso, pues 2πr es como yo hablar de un arco, pero de toda la circunferencia. Entonces hagamos una cosa. En esa fórmula, en esa fórmula que teníamos, que voy a volver a escribirla acá, que teta es igual a S sobre R, entonces reemplacemos. Recordemos que esto es lo que le vamos a llamar S. ¿Listo? A ese arco de la circunferencia le vamos a llamar S. Entonces, pues, si es 2πr es S, pues entonces reemplacémoslo en la formulita. Entonces nos queda teta es igual a 2πr, pero como está dividiendo por R, entonces miren que R se va con R. ¿Y qué me queda? Me queda que el ángulo formado por toda la circunferencia es 2π. Y vamos a decir que es 2π radianes. ¿Listo? ¿Por qué vamos a decirle 2π radianes? Porque me quedó en términos de pi. Recuerden que cuando un ángulo, miren que, mejor dicho, acá, aquí también está el pi, pero ¿por qué no le ponemos radianes? Porque estamos hablando de una longitud. Recuerden que esto es una medida, la medida de toda la circunferencia. Pero como acá estamos hablando de un ángulo, entonces para nosotros el hecho de que aparezca pi, vamos a decir que está en términos de radianes. ¿Listo? ¿Ya claro eso? Por eso es que en la fórmula del perímetro, pues yo no le puse radianes. Entonces alguien me podrá decir, pero ¿por qué no le puso radianes ahí si acá los tiene? Es por eso. Porque aquí hablamos recuerden que esto es una longitud. Entonces, como hablamos de longitud, no tiene sentido hablar de radianes. Los radianes tienen sentido es cuando hablamos de ángulos. Y pues aquí estamos hablando de un ángulo total. Entonces, recordemos eso, el perímetro, la circunferencia, el ángulo. Bueno, acá me equivoqué. Venga, yo lo corrijo. Coloquemos ángulo de, de toda, de toda la circunferencia en radianes. Ahora sí. Creo que lo que le estaba diciendo, ¿no? El perímetro no tiene sentido hablarlo en radianes, pero los ángulos sí tienen todo el sentido del mundo. Entonces, sigamos. Con esta formulita, yo entonces voy a hacer una deducción. Entonces, recordemos que el objetivo es hallar una equivalencia entre grados y radianes. O sea, ¿será que hay alguna equivalencia entre estos grados y entre estos radianes? Sí, vamos a ver que sí la hay. Miren, recordemos que aquí arriba me acabaron de decir que toda la circunferencia, la vuelta entera en radianes, es 2π radianes. Pero usted sabe también del transportador, usted sabe que la vuelta completa es 360 grados. O sea que eso quiere decir que esas dos cosas son equivalentes. Usted puede decir entonces que 360 grados es equivalente a 2π radianes. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que ambos son medidas angulares de toda la circunferencia, sino que una está en radianes y otra está en grados. Entonces, en los libros no aparece como 360 igual a 2π radianes, sino que lo que hacen es que quitan este 2 de acá. ¿Y cómo se quita? Pues dividiendo entre 2. Y como divido entre 2 en un lado, pues me toca también dividir en el otro lado. Entonces, ¿cuánto me da eso? Pues este 2 se va con este 2. Y 360 entre 2 es 180 que pues colocamos en el mismo orden, como lo hicimos. Entonces yo puedo colocar acá, ojo, 360 entre 2 es 180 grados, 180 grados, y supuestamente eso es igual a pi radianes, porque el 2 se va con el 2 a pi radianes. ¿Listo? Y yo con esa formulita es que voy a hacer de ahora en adelante, yo con esto que está aquí puedo hacer
digamos como un truco o como un artilugio para poder transformar medidas que están en grados, poderlas pasar a radianes o viceversa. Si tengo radianes y quiero pasar a grados, también lo puedo hacer. Entonces, las fórmulas son estas. Para yo poder hacer eso, utilizo estas dos fórmulas. Entonces, observemos. Si quiero pasar de grados a radianes, entonces voy a coger el número que quiero transformar, que está supuestamente, pues está en grados, porque vea que quiero pasar de grados a radianes, y lo voy a multiplicar por pi radianes sobre 180 grados. Y luego, si quiero hacer lo contrario, si quiero pasar de radianes a grados, entonces cojo la cantidad que quiero, que tengo en radianes y quiero pasar a grados y lo multiplico por 180 sobre pi radianes. Y entonces, pues, ustedes se pueden aprender estas fórmulas. Estas fórmulas son facilitas, se las pueden aprender, no hay problema. Pero qué bueno podría ser que entendiéramos por qué eso se puede hacer, o sea, de dónde sale eso. Y es lo que les voy a explicar en un momentico. Entonces, ojo, si a mí me están diciendo que pi radianes es exactamente lo mismo que o es equivalente a 180 grados, entonces yo podría, de esta igualdad, yo podría hacer la siguiente expresión. Miren, yo podría decir, bueno, si eso es lo mismo, entonces yo también puedo estar seguro de que si yo digo pi radianes sobre, sobre 180 grados, si yo hago, incluso pues, quitamos esto acá y colocémoslo pues como un entonces, ¿sí? Como una lechita. Mire, yo puedo decir que si esto es verdad, que ya sabemos que es verdad porque lo acabamos de encontrar, que pi radianes es igual a 180 grados, entonces también se tiene que cumplir lo siguiente, que si yo cojo pi radianes y lo divido entre 180, eso tiene que ser pues, básicamente lo mismo que yo decir 180 dividido pi radianes, pues es lo mismo. Porque si las dos cosas son iguales, pues si yo la divido de una forma o de otra, me tiene que dar exactamente lo mismo también. Entonces, un ejemplo de eso que podría ser. ¿Qué podría ser? Entonces, supongamos que tú tienes 3 por 4. Usted sabe que 3 por 4 es 12, ¿sí o no? Entonces, usted 3 por 4 lo puede expresar de otra forma. Sí, lo puede expresar, por ejemplo, como 6 por 2. ¿Sí o no? 6 por 2. Usted sabe que eso es 12. Que 3 por 4 es 12, que 6 por 2 es 12. Usted ya sabe eso. Entonces, dígame si esto no es cierto. Si usted coge 3 por 4, si usted coge 3 por 4 y lo divide por 6 por 2, ¿acaso eso no es exactamente lo mismo que decir 6 por 2 dividido 3 por 4? ¿No sería exactamente lo mismo? Claro, es exactamente lo mismo, porque arriba me da 3 por 4 12 y abajo me da 12 también. Y en este me da arriba 12 y abajo también me da 12. O sea, al final es 12 sobre 12, es lo mismo. Las dos situaciones me dan uno. Son exactamente lo mismo. ¿Listo? Las dos situaciones me dan uno. Entonces, ¿cuál es la situación acá? ¿Por qué utilizo esta fórmula y por qué utilizo esta fórmula? Entonces, ojo. Si usted tiene una medida que está en ángulos, en grados, y usted la quiere pasar a radianes, entonces usted puede hacer la siguiente situación. Miren, si usted toma y multiplica y coloca el valor que tiene grados, que en este caso 180 lo pone abajo, mire lo que va a pasar. Es como si los grados se cancelaran con los grados. ¿Sí lo ve? Entonces le quedaría todo en términos de qué? Le quedaría todo en unidades de pi radianes. Y miremos abajo lo que pasa. Si usted quiere pasar de radianes a grados, eso quiere decir que usted necesita desaparecer los radianes. Entonces, ¿usted qué hace? Usted toma el valorcito de radianes y lo multiplica de tal forma que los radianes queden abajo. ¿Para qué? Para que el radian se vaya con el radian. ¿Sí ve? Y le va a quedar todo en términos de qué? De 180 grados. Entonces, esa es la justificación
de por qué se pueden hacer esas fórmulas y por qué yo puedo así tan folclóricamente intercambiar el de arriba y ponerlo abajo y viceversa. Esa es la justificación de esto. ¿Listo? Entonces, hagamos ejemplos. Entonces, miremos este, por ejemplo, usted tiene la siguiente situación, tiene convertir 160 grados a radianes, a radianes. Entonces, mire lo que usted va a hacer. Usted dice, bueno, lo que le estaba diciendo, ¿no? Tomamos el número que quiero transformar, en este caso lo tengo en grados, y lo multiplico de tal forma que los grados queden abajo para que se puedan cancelar. Entonces, como usted podrá ver, se cancela grados con grados. Y entonces, ¿qué hago? Voy a hacer la siguiente operación. O que pi radianes lo voy a dejar quietico. Voy a colocar acá pi radianes, dejarlo, dejar quieto. O sea, usted no va a hacer ninguna operación con ese pi. Esto es cuando usted quiere dejar las cosas en pi radianes, usted no hace nada con ese pi radianes, lo deja ahí quietico. Y entonces, ¿usted qué puede hacer? Usted puede simplemente coger en la calculadora y dividir 160 dividido 180. Si usted lo hace en la calculadora, eso le da 0,88 pi radianes y viene que tiene todo el sentido del mundo porque si 180 es pi, aquí lo que me están diciendo es que 160 es casi pi, es un pedacito menos, un poquito menos, 0,88, casi uno, pero no alcanza a ser, lo cual pues tiene todo el sentido del mundo, sí tiene sentido. Pero ojo, esto es feo, ¿listo? A mí no, a los matemáticos y a los libros no les gusta dejar estos valores angulares. En radianes no gusta dejarlos en decimal, eso se ve muy feo. Entonces, voy a colocar acá forma bonita. ¿Cómo nos gusta colocarlo? Entonces nos gusta de la siguiente manera. Vamos a dejarlo en términos de fracciones. Es mejor dejarlo en términos de fracciones. Entonces, si yo tengo 160 y tengo 180, entonces lo que yo puedo hacer es que puedo comenzar a simplificar. Entonces voy a buscarle segunda. Entonces pregunta, ¿tienen segunda los dos? Sí, tienen segunda. ¿Cuál sería? La segunda sería 160 es 80 y la segunda de 180 sería 90. ¿Ya no? ¿Tienen segunda los dos? Sí, tienen segunda los dos. ¿Cuál sería? Acá sería 40 y aquí sería 45, ¿cierto? Miren que ya no tiene segunda el 45. Como ya no tiene segunda el 45, entonces yo no puedo sacarle tampoco segunda arriba. Tiene que ser que los dos tengan tanto arriba como abajo. Paso a la tercera. Mire que 40 no tiene tercera, aunque 45 sí tiene tercera, 40 no. Entonces, pues me toca, no puedo sacarle tercera tampoco. Entonces saltemos a quinta. Recuerde que siempre saltamos en números primos. Mire que este sí tiene quinta y este sí tiene quinta también. Si usted divide 40 entre 5, eso le va a dar 8. Y si usted divide 45 entre 5, eso le va a dar 9. ¿Listo? Entonces ahora sí, ahora sí. Ese valorcito le coloco ¿cuál? Le coloco el pi radianes. Entonces me va a quedar, ahora sí me queda más bonito. Es 8 novenos de pi radianes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 160 grados es exactamente lo mismo que 8 novenos de pi radianes. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. O sea, 160, eso que está aquí, es exactamente lo mismo que está aquí. Es exactamente lo mismo. Sino que recuerden, pues no nos gusta tenerlo en decimal, entonces hacemos todo lo posible para dejarlo como fracción. ¿Listo? Ahora, hagamos otro. Convertir 270 grados a radianes. Entonces seguimos la misma situación. Entonces recordemos, yo pongo el 270. Entonces usted siempre arranca con eso. Usted pone la cantidad que le están dando. Y luego lo va a multiplicar. Recuerde que lo va a multiplicar por una fracción. Pero ¿cuál fracción? ¿Cuál de las dos formas? ¿El pi radianes arriba o el pi radianes abajo? Entonces recordemos que siempre vamos a poner en el denominador la misma unidad que tenemos acá.
¿sí? Entonces, como tengo 270, entonces yo voy a poner a 180 aquí, porque recordemos que lo que yo quiero es que se elimine los grados y quiero dejar todo eso en términos de pi radianes. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, recordemos, dejamos a pi, dejamos este que está aquí, lo dejamos quieto, vuelvo y le pongo acá, dejamos quieto, ¿sí? Y entonces hacemos 270 entre 80. Entonces lo mismo, pues yo podría hacer una división y eso me daría un decimal, pero es muy feo. Entonces comencemos a sacarle segunda. Mire que todos dos tienen segunda. Este tiene segunda y este tiene segunda. ¿Cuánto me queda eso? 270, la mitad de 270 sería, a ver, 260 sería 30, o sea, 135. Entonces arriba nos queda 135. Ahora acá me queda 135 dividido 90. ¿Sí o no? Listo. ¿Será que podemos seguir simplificando? Miremos a ver. ¿Será que 135 tiene segunda? No, no tiene segunda porque no termina en cero ni 2. Son los criterios de divisibilidad. ¿Será que tiene tercera? Si sumamos esto y me da un múltiplo de 3, sí tiene tercera. Entonces miren que uno más 3 es 4 más 5. 9. O sea que sí tiene tercera. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a coger el 135 y lo van a dividir entre 3 a ver cuánto les da. Entonces, 135 dividido entre 3 eso me da 45. O sea que acá tiene tercera y tiene tercera. Mire que 90 también tiene tercera, que es 30. O sea que acá sería 45 y aquí sería 30. ¿Sí o no? No tienen mitad, pero tienen tercera. Mire que tiene tercera porque si yo divido 45 entre 3 eso me da 15. Eso me da 15. Y si yo divido 30 entre 3 eso me da 10. No tienen segunda, no tienen tercera tampoco, ¿cierto? Segunda no tiene, tercera tampoco, pero sí tienen quinta. O que si yo divido 15 entre 5 eso me da 3. Y si yo divido 10 entre 5 eso me da 2. Eso quiere decir entonces que 270 grados convertidos a radianes es 3 medios. Ojo, nos falta colocar al final me falta colocar el pi, ¿no? El pi radianes. Entonces 270 grados es lo mismo que 3 medios de pi radianes. Y ahí ya resolvimos otro problema. Entonces pasemos al otro. Ya no vamos a transformar de grados a radianes, sino lo contrario. ¿Qué tal si transformamos de radianes a grados? Entonces miremos este, por ejemplo. Aquí ya está resuelto. Entonces, recuerden, siempre cojo la cantidad que voy a transformar y la pongo aquí de primera y entonces voy a multiplicarlo por la fracción. ¿Cómo es el orden de la fracción? Como yo quiero eliminar, pues precisamente los radianes, que acá me faltó poner el rad, un momentico yo lo organizo, el rad. Entonces, 3 pi cuartos radianes, entonces los radianes los pongo abajo y miren, se cancela radianes con radianes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí sí hago la operación completa. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer aquí? Vamos a quitar eso acá. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo decir 3 por 180 y luego eso lo divido entre el denominador. Miren que acá me queda un 4. ¿Sí o no? Si usted hace 3 por 180 pues eso es un número grande, ¿no? Entonces sería 3 por 100 sería 300 y 3 por 8 24, o sea que acá sería 540 y luego ese 540 lo divido entre 4. A ver, piémoslo bien. 540 dividido entre 4 y si usted divide eso, 540 dividido entre 4 eso le da 135. Eso le da 135. Pero bueno, miren que tuve que hacer una multiplicación pues de un número grande, ¿no? Yo lo puedo hacer más sencillo. Yo voy a colocar O,
lo haya podido hacer así, miren. Miren que yo podía coger el 180 y dividirlo directamente por 4 que ese es fácil. Entonces usted puede decir, ¿verdad? Usted puede decir 180 grados dividido entre 4, también eran grados, dividido entre 4 y luego lo que me dé eso lo multiplico por ¿cuánto? Por 3 que es el que tengo aquí, por 3. Entonces miren que 180 entre 4 es 45. Y si usted multiplica 45 por 3 ya es más fácil. 4 por 3 12, 120. Y 5 por 3 15, o sea, 135. O sea que esto le da 135. Y yo había llegado más rápido. Sí, las dos formas están correctas. Y ya para terminar, entonces vamos a hacer este ejemplo. Me dicen transforme o convierta 7 cuartos de pi radianes a grados. Entonces recordemos lo que tengo que hacer. Entonces voy a coger esta cantidad que tengo aquí. Siempre pongo esta cantidad aquí. Empiezo colocándola ahí. Y recuerden, voy a multiplicar por una fracción. Y entonces aquí la situación es saber en qué orden, el denominador y el numerador. Entonces recuerden, como quiero transformar esos radianes a grados, entonces los radianes tienen que desaparecer. Entonces vamos a poner el pi radianes aquí para que de cierta forma pase esto. Miren, pi radianes se va con pi radianes. Y arriba, entonces, ¿quién tendrá que colocar? Tendría que poner a 180 grados. ¿Cuánto me da eso? Miren, lo mismo que hicimos ahora, yo puedo coger esto que está aquí, dividirlo, y ya sé que eso me da 45 y luego 45 por 7. Entonces, miren, 45, si usted multiplica 45 por 7, eso le va a dar 7 por 4 28, ¿sí? O sea, 280 y luego le vas a sumar 7 por 5 le vas a sumar 35. O sea que eso le da 315, ¿sí o no? 315 grados. Eso quiere decir que, eso quiere decir que 7 cuartos de pi radianes transformados a grados me da 315 grados. Y listo. Y entonces ahí terminamos pues los ejercicios. Entonces voy a compartirles esto para que puedan repasar.